del día de hoy que se trata sobre los operadores aritméticos. Bien, nosotros en la clase anterior vimos lo que son las variables y sabemos que una variable pues es un casillero de memoria que me permite a mí o tiene el poder de almacenar ¿qué cosa? Un dato. ¿Sí? Vimos las reglas, ¿no? Sabemos que una variable no puede empezar por debe empezar por una letra mayúscula o minúscula o una combinación de letras y números, pero jamás puede empezar por un número, ni por un carácter especial. Tampoco puede contener espacios en blancos, ¿sí? Ni puntos, una variable, o sea, no vamos a poner punto o la letra A, no puede empezar por un punto, debe siempre empezar por una letra. Tampoco nunca puede empezar por un número, o sea, no puedo iniciar una variable con el nombre de 1A, o sea, el número 1 y la letra A, ni tampoco con un símbolo especial como por ejemplo el arroba, un signo de admiración o cualquier otro símbolo, el cual no sea una letra netamente, no del alfabeto. Siempre debemos iniciar la variable con una letra del alfabeto. Y de ahí en adelante sí podemos ponerla con cualquier otra combinación de números y letras. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, algo más adicional también en la variable es que debe tener los nombres cortos y significativos. Sin duda alguna, hay, por ejemplo, nombres que pueden ser largos en cierta forma, ¿no? Pero una buena práctica es abreviar todas estas palabras extensas para que obviamente tenga una representación, obviamente esa palabra grande, y lo podemos poner, por ejemplo, como nombre de variable. Por ejemplo, la palabra ingeniero, ¿sí? Si uno le escribe de manera consecutiva, larga, no es una palabra bastante extensa, pero ¿cómo se abrevia ingeniero? Poniendo ing y sabemos que eso significa ingeniero, ¿no? Algo así nosotros utilizamos en la abreviatura, por decirlo así, en el momento de crear una variable cuando una palabra es muy extensa, ¿sí? Todos esos temas vimos en la clase anterior. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama operadores aritméticos. ¿Cuáles son esos operadores aritméticos que nosotros vamos a utilizar para trabajar en nuestro lenguaje de programación, o bueno, por lo menos en lo que son los diagramas de FD? Y vamos a poner un pequeño concepto. Los operadores, ¿sí? Los operadores aritméticos permiten efectuar, ¿sí?, procesos o cálculos, ¿sí? Permiten efectuar procesos o cálculos matemáticos elementales, ahí está, tales, elementales. Los operadores aritméticos son, ¿sí? Y aquí lo vamos a describir. Vamos a leer nuevamente por si acaso alguna parte del concepto no quedó como que dice muy claro, ¿no? Vamos a entenderlo un poco mejor leyéndolo nuevamente. Los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos permiten efectuar procesos o cálculos matemáticos elementales. Los operadores aritméticos son, o sea, todo operador aritmético obviamente lo que realiza es un proceso matemático. ¿Cuáles son esos procesos matemáticos? Pues, ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. O otro tipo de procesos como raíz cuadrada, pues potencias, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero esos son normalmente los operadores aritméticos, los cuatro fundamentales, los más conocidos es suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? También existe obviamente raíz cuadrada y otros elementos adicionales, pero los más fundamentales, ¿sí?, o los elementales, procesos matemáticos, es la suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Muy bien. Vamos nosotros entonces a crear, ¿no?, a insertar un pequeño cuadro, ¿sí?, que componga tres tablitas de esta forma, y la primera le vamos a llamar operador, en la otra le vamos a llamar operación, y la última la vamos a llamar ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vamos a poner el operador aritmético, porque justamente estamos hablando de este tema. El primer operador aritmético que todos los conocemos desde la primaria se llama la suma, y nuestro operador obviamente es este símbolo, el símbolo más, ¿sí? Que sabemos que la operación que va a realizar es una suma, y dentro del ejemplo podemos poner 5 más 2, eso es igual a 7. ¿Sí?
Siguiente ejemplo, resta. Vamos a poner aquí resta y ya sabemos, obviamente ponemos los mismos números. 5 menos 2 igual a 3. Siguiente ejemplo, multiplicación. Ya sabemos nosotros que la multiplicación en los lenguajes de programación no se lo conoce como la letra X, se lo conoce como el por, ¿verdad? Dentro de la aritmética tradicional utilizamos el asterisco para saber que eso es una multiplicación, ¿sí? Ahí estamos, multiplicación. Y vamos a multiplicar 5 por 2. Estamos usando el ejecutable del mismo ejemplo, que es igual a 10. Muy bien. Por último tenemos la división. La división obviamente también en nuestro lenguaje de programación no es obviamente el símbolo que tradicionalmente conocemos, que es el puntito, la raya horizontal en medio y un puntito más abajo, ¿no? Esa es la división tradicional que nosotros conocemos desde la primaria. Acá en los lenguajes de programación vamos a utilizar el símbolo del que lo conocemos como el slash o la barra, ¿sí? La barra slash, y a este elemento se lo va a utilizar para cuando nosotros tenemos que hacer una división, ¿sí? Y vamos a dividir también así mismo. Bueno, 5 dividido para 2, esto es igual a 2.5. Bien, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Esto es hasta ahora algo muy fundamental, pero existe algo más adicional también, que también existe en la matemática. Se lo conoce aquí en la programación como mod. Mod de modificador, ¿sí? Modificador obviamente es una expresión aritmética la cual a mí me va a obtener el residuo de una división. Sabemos que una división ordinaria obviamente lo que presenta es el resultado, ¿sí? No el residuo, sino el resultado del número que obviamente obtuviste para hacer obviamente la división que se acerque más al número que nosotros lo utilizamos para dividir. Ya se los explicaré más adelante. Entonces, pero el mod, en el ejemplo que estoy poniendo yo aquí, el mod consiste en obtener el residuo de la división. Y el residuo de la división es lo que sobra de una división. No es el número obviamente con lo que nosotros sacamos para saber que, por ejemplo, 4 dividido para 2 a 2, ¿sí o no? ¿Por qué 2? Porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Entonces eso obviamente es la división ordinaria. Pero en el mod yo puedo dividir 4 para 2 es a 2, obviamente, ¿no? Porque 2 por 2, 4, de 4, 0. El mod es el 0, porque es lo que sobra de la división, ¿ok? Muy bien, de igual vamos a verlo ya mismo en un pequeño ejemplo. El mod residuo de la división. Muy bien, y vamos a decir que 5 mod 2 es igual a 1, ¿sí? Vamos a explicarlo esto un poquito más detalladamente. Voy a compartir con ustedes una pizarrita con todos. Déjenme que se me active mi pizarra. Ahí está, empieza mi pizarra nueva. ¿Sí? Vamos a empezar mi pizarra nueva. Ahí estamos. Muy bien, listo. Bueno, déjenme compartir también pantalla completa para que puedan ver la pizarrita y así todos estemos al día, ¿no? Vamos a compartir, aquí está, y vamos a llamar los operadores aritméticos. Muy bien, ahí está. Bueno, para irnos directamente a la parte, como quien dice, principal, ¿sí? Nosotros vimos en la diapositiva primero que teníamos la división y vamos a enfocarnos en esta aquí, en la división, porque la multiplicación, resta y suma no tenemos nada que explicar allí. Todos esos operadores nosotros los conocemos y sabemos cómo funciona. Pero en el caso de la división y el mod, obviamente tiene su proceso diferente. Muy bien, vamos a suponer, como les decía yo, 4 obviamente dividido para 2, sabemos que es a 2. ¿Por qué? Porque es el número que multiplicando por el de arriba se aproxima o es igual al que nosotros estamos dividiendo, ¿sí? Entonces 2 por 2, 4, de 4, 0. La división ordinaria, el resultado que toma, obviamente es el de aquí, ¿sí? En la división ordinaria, el número 2, o sea, el número que nosotros tenemos aquí. Ah, ya, muy bien. En el caso del mod, aquí vamos a poner aquí, división ordinaria. ¿Sí? División ordinaria. En el caso del mod, ¿sí? En el caso del mod, acá vamos a poner división code mod, ¿sí?
En el caso del mod, voy a ponerle el mismo ejemplo, 4 dividido para 2, sigue siendo obviamente 2, porque eso no cambia, ¿sí? Es el número que obviamente más aproxima al número que estamos dividiendo, ¿sí? 4 dividido para 2 a 2, pero de 2 por 2, 4, de 4, 0. Entonces, el residuo ya no es el 2, o sea, ya no es esto, porque es esto de aquí, es para la división ordinaria, para la división común y corriente. Es más, cuando nosotros damos en una calculadora, el resultado que nos muestra es el de aquí, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Entonces la división con el mod es obviamente la división que nosotros obtenemos el residuo, y acá el residuo no es 2, porque este es el resultado de nuestra división. Lo que sobra de nuestra división está acá. Entonces el mod ya no es obviamente 2, sino que es 0. Es el otro resultado, lo que sobra. Por eso es que en nuestro ejemplo teníamos que una división de 5, ¿verdad? Mod, vamos a hacerlo de esta forma, para 2. En el libro obviamente, en el ejemplo, es 5, ahí tenemos, ¿sí? 5. Entonces 5 dividido para 2, ¿cuál es el número? 2 obviamente, porque si pongo 3 es 3 por 2, 6, y supera el número que está acá. Y dentro de la regla de división tiene que ser un número que multiplicado por el de arriba no supere al número con que lo estamos dividiendo. Ojo, ojo con eso. Bien, eso quiere decir que 2 por 2, 4, de 5, 1. Como esto le estamos sacando el mod, ¿sí? Vamos a hacer mod así. Como esto le vamos a estar haciendo mod, sabemos que nuestro resultado no va a estar dado en este resultado de aquí, sino que el mod va a estar resultado en el residuo. En este caso ya no es 0 como el ejemplo de acá. Bueno, esta es división ordinaria, pero acá la división con mod obviamente ya no es 0, ¿sí? Sino que da el resultado 1, ¿ok? 1. Y siempre va a estar relacionado más o menos con ese sentido de la división. ¿Saben por qué? Porque cuando es un par, obviamente podemos sacar decimales y obviamente podemos llevarlo al 0, ¿no? Entonces, eso en el caso de cuando nosotros queremos igualarlo a 0 en el residuo. Pero aquí ya no es necesario, porque esto es una división normal, y pues yo podría decir, ok, coma, ¿sí? Podría poner una coma, ¿sí o no? Coma, y le aumento un 0, y ahí sí obviamente tendría el 5 por 2 10 de 10, 0. Pero no es de esa forma, ¿ok? De esa forma no es. Claro que nosotros, si estamos resolviendo una división con decimales, o que queramos obtener decimales, obviamente sí tendríamos que aumentar la coma o aumentarle un 0. Pero en el caso de la división para el modificador, ese tipo de ejemplos que le estaba indicando ahorita, se lo utiliza más que todo para la división ordinaria, ¿sí? Pero para el mod es para obtener estos residuos de manera entera, ¿ok? Entonces muy bien. Entonces habíamos dicho nuevamente que 2 por 2, 4, de 5, 1. Y esto sí que es el residuo, ¿ok? Ahí está. Esto sí que es el residuo. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a compartirles también con ustedes en el Classroom, en esta parte de aquí. Espero que quede claro. Déjenme ver que sea para todos, porque no solamente ustedes, también para cualquier persona. Muy bien, se lo voy a compartir en el Classroom para que ustedes también lo tengan allí. Primera informática. Vamos a poner aquí pizarra, ¿sí? Y esa pizarra obviamente es un enlace. A pesar que a ustedes también les sale, sino que se los comparto en el Classroom para que quede claro allí, porque aquí también al momento de crear la pizarra se creó un enlace, y ese enlace es el mismo enlace que yo tengo aquí, ¿ok? Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Entonces esta tablita de operadores aritméticos, donde ustedes de pronto más adelante tendrían que obviamente resolver, dependiendo del ejercicio, tendrían que utilizar una división ordinaria o utilizar el mod según el caso, ¿ok? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien, vamos a seguir preguntando entonces. Vamos primero a preguntar a los chicos por aquí que vamos a dividir por acá esta pantallita de aquí, ¿sí?
Y vamos a preguntarle, por ejemplo, a un estudiante, del ejemplo que tenemos en el libro, en el caso de que tengamos un 14 dividido para 3, ¿cuánto sería el resultado si lo estuviera utilizando con el mod? ¿Sí? O sea, que quiero encontrar el mod. ¿Quién me dice? Por lo menos que me ayuden a resolverlo. Vamos a ver. A ver usted, por ejemplo, vamos a ver por aquí, los chicos que están por aquí, vamos a ver. Corozo. A ver, Corozo. Cuénteme usted. Para encontrar el mod, ¿cómo haría yo aquí? Usted me dice y yo hago. El señor Corozo no está. A ver, vamos a buscar a otra persona. Mite. ¿Qué me dice usted, Mite? ¿Cómo haría yo allí para encontrar el mod? ¿Cuál es el número que tengo que utilizar para hacer la división? Es muy fácil. El 2, profe. El 2, profe, el 2. El 2. 2. A ver, 2 por 3, 6 de 14. ¿Están seguros? Yo no diría que fuera el 2. 7. Será el 4. ¿Sí? Recuerden que en la división, chicos, el número que yo ponga aquí, cualquiera que yo ponga aquí, multiplicado por el de acá, o sea, por el 3 en este caso, tiene que ser igual o menor al número que tenga acá para dividir. El 4, bro. Pero sí que tiene que ser el más aproximado. ¿Sí? O sea, si yo pongo 2, es verdad, es un número menor. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6, pero el 14 hay demasiada diferencia. También tiene que ser el más aproximado. Por ejemplo, aquí ya acabo de escuchar la respuesta correcta. Escuchando que era 4, ¿no? Bueno, dijeron 7. Si yo pongo 7, perdón por ese 7 tan terrible que me salió. 7 por 3 es 21, pero 21 es mayor a 14. Imposible. Profe, a 4. Eso matemáticamente no se da nunca. Exacto. ¿Sí? Bueno, ya 4 porque 4 por 3 es 12, profe. Así Y es menor Muy de bien, 14. listo, es un número menor porque si pongo 5, 5 por 3, 15, ya me pasé. Eso es matemática de escuela. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces 4 por 3, 12. Ya sabemos que esto se multiplica. Vamos a ponerlo con el X aquí. 12. De 14, 2. Entonces, mi residuo, ¿sí? Ahí está mi residuo, es 2. Eso para indicarles que no siempre el residuo va a ser 1, ¿sí? No siempre el residuo va a ser 1. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Y eso es en caso que me pidan que encuentre el modificador. Pero ¿qué pasaría si me dicen que encuentre, por ejemplo, el número real? O sea, una división real, ¿sí? Vamos a hacerle una rayita por acá. Y vamos a hacer que supuestamente quisiera yo que haga una... Vamos a hacerla con el mismo, ¿verdad? 14 dividido para 3. Obviamente tengo que, así mismo, la misma regla, ¿no? 4. 4 por 3, 12. De 14, 2. Si yo quisiera esto llevarlo a decimales, como en la calculadora me sacaría, obviamente pongo una coma, le aumento el 0 y digo 20 para 3. Sería 6, ¿sí o no? 6 por 3, 18. Y de 22. Y así sucesivamente me puedo ir hasta el infinito, ¿sí o no? 4.6, 6, siempre va a ser 6, 6, 6, ¿no? Eso es una regla, ¿sí? Me voy hasta el infinito, pero obviamente sabemos que con el 4.6 es mi respuesta más cercana y más normal que yo tenga de una división real, ¿ok? Bien, chicos, activen sus cámaras porque ya estamos terminando nuestro tiempo para hacer una pequeña captura. ¿Sí? Vamos por allí, eso es. Muy bien, chicos. Es una división obviamente que nosotros ya la hemos, como que dice, visto mucho tiempo. Ya la hemos nosotros sin duda alguna, creo yo que esa matemática es de escuela. Sí, matemática ni de básica, porque en la básica ya ustedes ya ven otro tipo de cosas. Será que solamente en este caso, en lo nuevo que nosotros vimos, es el mod.
aunque en la escuela sí ven el modificador, el residuo de una división. Pero nosotros acá lo tomamos obviamente como un dato para más adelante utilizarlo, ¿no? Vamos a hacer la captura, chicos, ¿ok? Muy bien, listo, ahí estamos haciendo la capturita. Vamos a terminar de hacer la captura y excelente. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima día. Creo que no, también tenemos una hora más tarde, ¿no? Una media hora. Ahí vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a complementarlo y con eso terminamos, ¿ok? Listo, chicos, nos estamos viendo ya después de una media hora. Chao, chao.